La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Damos gracias infinitas al Señor, porque nos da el honor y el privilegio de llegar a todos ustedes. Mi querido hermano y hermana, ahora vamos a abrir el libro de Dios y a extraer el rema del Espíritu. Yo les aseguro que Dios nos quiere hablar en este día. Y donde quiera que haya un corazón dispuesto para Dios, Él le va a hablar. De manera que Él quiere nutrirte con su palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que mi hermano, dispón tu corazón. Es el deseo de mi corazón en esta hora que Dios te bendiga a través de la palabra. Amén. Leemos las citas bíblicas. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a la siguiente cita. Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13. Dice: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, este mensaje que quiero compartir hoy lo he titulado Un sacrificio sobre el altar, como ustedes ven en pantalla. Quiero decirles que este mensaje y los mensajes que he estado compartiendo, todos ellos, aunque los últimos llevan un título diferente, todos estos mensajes pertenecen a la misma serie que hemos venido hablando, que hemos venido enseñando. Ustedes saben que estamos hablando del desarrollo del cristiano, de la vida del creyente. Por eso ustedes, y hago la aclaración de inmediato, no estamos hablando de salvación, sino que estamos hablando de la mayordomía, escúcheme, de la administración de la vida del creyente. El propósito de Dios es que la iglesia toda alcance la estatura del varón perfecto. Y para eso se necesita, amados, el que nosotros seamos activos. No podemos ser pasivos, tenemos que ser activos. Es decir, nosotros estamos integrados. El crecimiento va a depender de la disposición, es decir, del precio que cada uno de nosotros pague para desarrollarse en la vida de fe. Esto es muy importante porque hemos entendido que solamente las personas maduras representan bien a Dios. Diga eso, usted diga, solamente las personas maduras representan bien a Dios.
Y cuando yo digo representan, tenemos que entender que nosotros aquí en la tierra estamos cumpliendo una misión celestial. Una misión celestial, o podemos decir un llamamiento santo, una visión celestial, como dice Pablo, que él no fue rebelde a la visión celestial. Entonces, nosotros no nos representamos a nosotros mismos, sino que somos representantes del reino de los cielos. Y Dios requiere que sus representantes crezcan, para que cada día se les represente mejor, para que todos los que están allá afuera puedan conocer íntegramente lo que es Dios, lo que es el Evangelio, lo que es Cristo, queridos hermanos. Entonces, de eso se tratan los mensajes que hemos venido hablando. Sin embargo, en la última parte de estos mensajes, Dios me ha tenido trabado, como el carnero, ¿no? Como el carnero en los días de Abraham, trabado en el zarzal, con el asunto del alma. Es ahí donde Dios me tiene con el asunto del alma. Ustedes saben, amados, que la única vida que Dios aprueba es la vida espiritual. Es la vida espiritual, la vida que Dios aprueba. Pero para uno vivir o andar cada día en esa vida que Dios aprueba, entonces volvemos a lo mismo. Hay que nutrirse de todos los medios de gracia que Dios nos ha provisto. Amén. Amén. De todos los medios de gracia que Dios nos ha provisto. Tenemos que echar mano de todo. Aunque yo siempre digo y aclaro que no estoy hablando de la salvación ahora mismo, sino de la mayordomía, a veces menciono alguna cosa de la salvación para decir siempre que Dios nos salvó para la alabanza de la gloria de su gracia. Dios no nos salvó para que nosotros estemos fuera de su reino. Dios nos salvó para que nosotros estemos dentro de su reino y su reino dentro de nosotros y nosotros podamos, oye bien, servir a Dios de acuerdo a las normas de ese reino al que pertenecemos. Dios aprueba la vida espiritual. La vida espiritual es la vida que se vive en el cielo. ¿Me están escuchando? Es la vida que se vive en el cielo. Es la vida de arriba. ¿Y cómo nosotros podemos vivir la vida de arriba? Bueno, lo que pasa es que esa vida de arriba descendió a nuestro ser. Nosotros ya tenemos la vida de arriba. Nosotros ya tenemos lo necesario para vivir esa vida. Pero ¿qué es lo que ocupamos entonces? El desarrollo espiritualmente. Pero tenemos un asunto que es la vida natural, la vida anímica, que estamos llamando que es la vida del alma. Que esa vida del alma resulta que es antagónica a la vida de arriba. O sea, que es contraria a la vida que Dios aprueba. Entonces, nadie puede vivir la vida de Dios, la vida de arriba, si no aborrece, como dice la Biblia, la vida anímica, la vida natural, esa vida que es terrenal, que es apegada a todo lo terrenal. Díganme ustedes si nosotros naturalmente no somos apegados a las cosas terrenales. Claro que sí, eso es una naturaleza. Pero esa vida le estorba a Dios. A mí me llama tanto la atención cuando nosotros vemos en la palabra de Dios que todo nos lleva a la misma dirección. Nada contradice con nada. Todo nos lleva hacia la misma dirección. Por ejemplo, cuando hablamos de que Dios, ahora que yo mencioné de trabado en un zarzal, hablando del carnero, ustedes saben, amados, que Dios no trabaja con nuestras fuerzas.
Dios trabaja con nuestras debilidades. Por eso hay que aprender a orar, porque uno pudiera orar contradiciendo la voluntad de Dios. ¿Qué tal si nosotros le decimos, Señor, quítame estas debilidades? Y Dios dice, es que no puedo quitártelas porque yo trabajo con ellas. ¿Quién le pide a Dios que le quite las fortalezas? Nadie, pero esa es la voluntad de Dios, quitar las fortalezas. Siempre que alguien tuvo un encuentro con Dios o Dios con ese alguien, Dios quitó las fortalezas de ese alguien. Por ejemplo, Moisés, ustedes saben que tenía un imperio en Egipto. Moisés era diríamos naturalmente, él iba a heredar de los egipcios. Él estaba en la casa de Faraón, iba a heredar. ¿Y qué tuvo que hacer, amados, para poder servir al Señor? ¿Acaso no tuvo que renunciar a todos esos, como dice el libro de Hebreos, a todas esas riquezas y a todos esos tesoros que eran, de verdad que eran riquezas, eran tremendos tesoros? Y él prefirió pertenecer al pueblo de Dios que todos esos deleites y placeres temporales. Siempre hay que renunciar a algo. Por eso aparece uno allá queriendo seguir a Jesús. Y Jesús le dice, ¿tú quieres seguirme? Niégate a ti mismo. Toma la cruz cada día y sígueme. Hablemos entonces, amados, del sacrificio. Porque en todo sacrificio tiene que haber una víctima. En todo sacrificio tiene que haber una víctima, porque si no, no digamos sacrificio, porque etimológicamente sacrificio implica un sacrificado, un alguien, una víctima que va a tener que morir. Y morir en el contexto de negarse. Por eso un sacrificio sobre el altar. En el libro de Romanos, que es el primer pasaje que hemos leído, habla de un sacrificio vivo. Pero yo quiero que entiendan que para que nosotros podamos ofrecerle a Dios un sacrificio vivo, hay una víctima que tiene que morir. Hay algo que tiene que morir. Y en este caso, lo que tiene que morir es la vida anímica del alma. Yo he explicado y he tratado de explicar, yo no digo que esto sea una revelación tremendísima, ni tampoco estoy diciendo que yo tengo toda la verdad, yo solo estoy tratando. Y vean que estoy tratando que Dios, yo siento a Dios que me dice, hijo, estás haciendo un buen esfuerzo, pero todavía no has llegado, todavía no has dicho lo que hay que decir. Y yo lo he intentado de muchas maneras, entonces Dios no me ha dejado avanzar. Yo hoy ya quería venirme con otra cosita. Hay cosas por traer, hay mensajes, uno estudia, y yo he aprendido de mi pastor mientras estoy estudiando, entonces tengo mis notitas también. Y estoy estudiando, alimentándome, y en un momento el Espíritu me marca un texto y ya yo lo escribo. Y yo sé que de ahí el Espíritu Santo va a extraer un tremendo sermón. Tengo cosas. Pero escucho al Señor decir, todavía falta un sacrificio sobre el altar. ¿Cuál es el sacrificio? Y he dicho, que el alma, o sea, el problema es la vida del alma, lo que nutre al alma, lo que alimenta al alma. Recuerden ustedes que Dios es espíritu. Y Dios, para poder tratar con nosotros, nos hizo nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento, ¿cómo es? Es espiritual. Es espiritual para poder tener comunión con Dios. ¿De acuerdo? Entonces, ahora tenemos nosotros la vida espiritual, pero tenemos otra vida que ha estado alimentando el alma. Por eso es que naturalmente somos tan apegados. Somos tan sensoriales, ¿sí o no? Dígame una cosa.
¿no somos resentidos naturalmente? ¿No somos resentidos? ¿No nos enojamos fácilmente? ¿No somos celosos naturalmente? Ahora, no todos se manifiesta de la misma manera en todos. Hay unos que son más resentidos, otros más amargados, otros más enojados, otros más celosos. Pero todo eso es sensorial, todo eso pertenece al alma. Y todo eso que pertenece al alma, que es lo que le da vida al alma, tiene que ser quitado. Por eso un sacrificio sobre el altar. Recuerden esto, un sacrificio vivo implica una víctima. No puede ser un sacrificio vivo para Dios sin que haya un derramamiento de sangre, no, espiritualmente hablando, ¿no? Traten de manejar las cosas en el sentido espiritual de lo que estamos hablando, ¿no? Por eso, recuerden esto, porque dice ahí el texto en Romanos, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Arriba, si quieren, lo colocan y ayuda a los hermanos. Un sacrificio vivo, dice, santo, agradable a Dios. Entonces, sacrificio vivo implica una víctima. ¿Y la víctima quién es? La víctima tiene que ser el yo. Recuerden que el yo está en el alma. El yo está en el alma. Hay que negarse a sí mismo. Hay que renunciar al ego. Por ejemplo, yo no estoy en desacuerdo de ninguna manera, y lo digo categóricamente, en que nosotros cuidemos el cuerpo. Yo mismo tengo que cuidarme más. Yo no me cuido como debo de cuidarme. Yo no estoy en contra de cuidar el cuerpo. A mí me encanta salir a caminar y cuando yo no lo logro es una cosa horrible lo que siento, porque salir a caminar ayuda mucho a mi estómago y bueno, esas cosas. Un asunto de salud, un asunto de salud. El gran problema, díganme ustedes, ¿cuántas personas no viven para su cuerpo? Pareciera que su cuerpo es su Dios. Eso no está fácil, renunciar a eso, cuando ellos viven para su cuerpo. ¿Cuántos prefieren salir el día domingo a participar de cosas y le roban el culto al Señor? No es fácil, queridos hermanos. Naturalmente no es fácil, porque hay que desconectarse de eso. La mayoría, no la mayoría, yo ahí sí tengo que ser categórico. Todos los sistemas del mundo implican, amados, el crecer en el ego. Cada vez que tú veas una notita de alguien que dice, y ojo, porque es que ese es el asunto, cuando uno se distancia de Dios, todo el resto es fantasía. Repito, cuando uno se distancia de Dios, todo el resto es fantasía. No es que todo el resto es temporal. Solo en Dios hay eternidad. ¿Qué yo dije? Dígalo fuerte. Solo en Dios hay eternidad. Todo lo demás es pasajero. Por ejemplo, la belleza. ¿La belleza es pasajera, sí o no? Es pasajera. Toda la belleza del rostro, del cuerpo, todo eso hermoso que tú tengas o veas, un día vas a ver el espejo y vas a decir, mira qué arrugadito que estoy. Y tú comparas con una foto de hace 40 años y te miras ahora y dices, ay, tan bonito que era yo, tan bonita, y mira ahora tan pelón. Todo eso pasa. Entonces, amados, un sacrificio vivo, para entregarle a Dios un sacrificio vivo, tiene que haber un derramamiento, tiene que haber una víctima, tiene que haber un negarse a sí mismo, si no, no se puede. El Espíritu Santo
representa en Hebreos 4, pasaje que yo quiero que esté en pantalla, el ministerio de sumo sacerdote de nuestro Señor Jesús. Ustedes y yo sabemos que el Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Lo sabemos o no? Él es nuestro sumo sacerdote. Y aquí en Hebreos 4 explica su relación con nosotros. El verso 12 que ustedes tienen en pantalla dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y dice que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el verso 13 que nosotros hemos leído también, ahí nos da una información muy interesante. Dice que no hay cosa creada que esté oculta de su vista. Antes bien, todas las cosas están desnudas y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Estos versículos, amados, nos dicen hasta qué punto el Señor Jesús cumple su obra como sumo sacerdote con respecto a nuestro espíritu y alma. Escúchenme aquí, en un momento me van a entender. El Espíritu Santo compara al creyente a un sacrificio sobre el altar. Esa es la comparación. Si uno lee el contexto de Hebreos 4, verá que está hablando de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Y ahí dice que podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia y todo esto. Pero antes habla, amados hermanos, de un sacrificio. ¿O no es eso lo que dice que es la palabra de Dios? Como una espada y que divide. Así que el Espíritu Santo compara al creyente a un sacrificio sobre el altar. Escuchen esto. Durante el periodo del Antiguo Testamento, cuando la gente presentaba una ofrenda, ataban su sacrificio al altar. Ellos traían la víctima y recuerden que la víctima venía representándolos a ellos. Así era en el Antiguo Testamento. ¿Sabían eso? La víctima venía en representación del culpable. La víctima no era la culpable, era un animalito, no, porque la culpa. Pero bueno, esa fue la forma que Dios estableció para más tarde, recuerden que todo eso es un tipo de lo que ya sería más tarde el antitipo, que es Cristo. Cristo es el Cordero de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esa santa provisión? Igual tenía que ser un animalito como Dios había dicho, para que pudiera representar bien a Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, en el Antiguo Testamento, la gente presentaba su ofrenda y ataban su sacrificio al altar. El sacerdote venía luego y la mataba con un cuchillo afilado, partiéndola en dos y separando hasta la división de las coyunturas y de los tuétanos, poniendo así a la vista todo lo que antes había estado escondido de la vista humana. Hacía una separación con el cuchillo. Después era quemada con fuego como una ofrenda a Dios. Vean el orden. Entonces, el Espíritu Santo usa este acto para ilustrar la obra del Señor Jesús hacia los creyentes y la experiencia de los creyentes en el Señor. Escuchen, amados, tal como el sacrificio antiguo era cortado en dos por el cuchillo, de modo que las coyunturas y los tuétanos quedaban expuestos y separados, también el creyente hoy ve su alma y su espíritu separados por la palabra de Dios, como ocurrió con nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesús.
Esto es para que el alma no pueda afectar al espíritu y el espíritu no deba estar bajo la autoridad del alma. Más bien, amados, cada uno hallará su lugar de descanso sin que haya confusión o mezcla. ¿Cuál es la vida que Dios aprueba? ¿La vida qué? ¿La vida qué? No oigo. ¿La vida qué? La vida espiritual. No tengan temor, la vida espiritual. Pero para vivir la vida espiritual tiene que darse una separación. Hay que separar el alma del espíritu, como dije el otro día, para después establecer el orden. Entonces escuchen, antes que el espíritu consiga su lugar correcto de preeminencia, es desafiado de modo persistente por el alma. En tanto que el espíritu se esfuerza por ganar el dominio, el fuerte poder del alma ejerce su fuerza máxima para suprimir al espíritu. Ya ustedes saben que eso no es extraño en el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y resulta que esa vida anímica de la cual se ha nutrido el alma durante tanto tiempo, eso ha quedado plagado de todo lo que es la carne, de todo lo que es adánico, de todo lo que es contra Dios. Entonces escuchen esto porque es clave y no se me confunda, solo después de que la cruz ha hecho su obra sobre la vida anímica, entonces diríamos que ahora sí la persona puede vivir la vida espiritual. Entonces aquí tenemos varias cosas. Tenemos el alma, tenemos el espíritu, pero ha habido una fusión ahí. Porque el hombre naturalmente es almático, porque el alma ha dominado toda la vida. Entonces ahora tiene que darse una separación. ¿Y qué es lo que va a usar el Señor, el sumo sacerdote? ¿Qué es lo que va a usar el sacerdote? El cuchillo. Porque va a dividir. ¿Dónde tiene que ir la víctima? Al altar. ¿Dónde tiene que ir la víctima? Al altar. ¿Cuántos de ustedes saben que la gente naturalmente no quiere ir al altar? Porque estoy hablando al altar del sacrificio. Pero es bueno saber que el que va a hacer todo el trabajo es nuestro sumo sacerdote. Aleluya, alabado sea el Señor. Ahora bien, al estudiar cuidadosamente la enseñanza de este fragmento de la Escritura, podemos llegar a la conclusión de que dividir el espíritu y el alma depende de dos factores. Y esos dos factores son la cruz y la palabra de Dios. Quiero que sepan que yo estoy en un punto donde esto tiene que convertirse en una experiencia. No es llenar la cabeza de información, es experiencia. ¿Cómo hacemos nosotros para que se dé esa separación? Bueno, al final de este mensaje yo le voy a decir en la práctica qué es lo que hay que hacer para que se dé esa separación. Entonces, dos factores, la cruz y la palabra de Dios. ¿De qué habla la cruz? De muerte. Es un emblema de muerte la cruz. Así como Cristo tuvo que morir en la cruz para gustar de la vida de la resurrección. De la misma manera nosotros, para poder andar en novedad de vida, que es la vida del resucitado, tenemos que morir. ¿Y qué es lo que tiene que morir? La vida anímica, la vida del alma. Escuchen, antes que el sacerdote pueda usar el cuchillo,
la víctima ha de ser colocada sobre el altar. Ahí está el sacerdote, ahí tiene su cuchillo bien afilado, pero la víctima, ¿dónde tiene que ser colocada? En el altar. Y escuchen esto y apréndanlo por favor. El altar en el Antiguo Testamento habla de la cruz en el Nuevo Testamento. Ahí la tiene Cindy, esa es suya. Esa es. El altar en el Antiguo Testamento habla de la cruz en el Nuevo Testamento. ¿Entienden? ¿Cuántos de ustedes saben que Cristo fue sacrificado? Amén. En el altar. ¿En dónde fue sacrificado? En el altar. Ustedes saben que Él murió en la cruz. Ese es el altar. Ahí estaba siendo sacrificado. Los creyentes, es decir, cada uno de nosotros, no podemos esperar que nuestro sumo sacerdote empuñe la espada aguda de Dios, que es su palabra, que penetra hasta la separación del alma y del espíritu, a menos, escuchen hermanos, a menos que estemos dispuestos primero a acudir a la cruz y aceptar la muerte. Por eso es tan importante, amados, pedir al Señor que nos revele qué es la vida anímica, qué tan mala es esa vida, y que nos revele también la vida espiritual, para que tengamos la claridad de qué es una vida y qué es la otra vida. Y entonces, cuando Dios abra nuestros ojos, vamos a ver con tanta claridad lo aborrecible que es esa vida anímica del alma. ¿Estaremos dispuestos a ir al altar del sacrificio? No contesten. Ya eso es de cada uno. Dispuestos a ir al altar del sacrificio. Así que no podemos esperar que el Señor empuñe la espada aguda de la palabra de Dios sin que nosotros vayamos primero al altar del sacrificio. ¿Cuál es la parte que nos corresponde a nosotros? Ir al altar del sacrificio. Porque ¿cuántos de ustedes saben que el Señor no nos va a llevar obligados? Eso no representa, todo lo que se hace obligado no representa bien a Dios. A Dios todo es un asunto voluntario, por revelación, por convicción. Es voluntario. ¿O ustedes creen que Cristo iba ahí peleando para no ir? No. Él dice que no abrió su boca. Como corderito fue llevado al matadero. Yo no estoy diciendo que Él iba contento y danzando. No. Humanamente hablando, había dolor. Él entregó su alma a la muerte y entregó su espíritu a Dios. Así que entonces, amados, antes que el sacerdote pueda usar su cuchillo, la víctima ha de ser colocada sobre el altar. Ya dije que el altar en el Antiguo Testamento habla de la cruz en el Nuevo Testamento. Y vean aquí, amado, el estar echado sobre el altar precede siempre la penetración de la espada. Primero hay que ir al altar para que después la espada haga su trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Hay que decidir ir al altar del sacrificio. Ahí sí es cierto que es esto, perder para ganar. Aquí como que ustedes no están diciendo amén porque ya ustedes saben lo que implica.
Ay, ¿cómo voy a dejar a mis amigos? ¿Cómo voy a dejar esas cosas con las que yo, las cosas que me gustan, las cosas que yo anhelo? ¿Cómo voy a renunciar a mis sueños y a mis deseos y a mis metas? Y quiero decirles, creyentes, cristianos, que si ustedes no deciden voluntariamente ir al altar del sacrificio, el Señor no los va a obligar. ¿Y qué es lo que hace? Dios respeta la voluntad de cada persona. Óigame bien, iglesia. Dios respeta la voluntad de cada persona. ¿Y saben algo? Porque el que nosotros estemos colocados sobre el altar es una ofrenda nuestra, voluntaria, agradable a Dios. Recíbeme, Señor, como ofrenda. Yo me acuesto aquí en el altar. En nosotros tiene que haber y tiene que estar la obediencia de Isaac, que no altercó contra su papá, teniendo más o menos 17 años. No era un niño, digamos como normalmente se cree. Era un muchacho, 17 años. Y ya el papá lo tenía atado en el altar. A nosotros no nos dice la Biblia que Isaac rehusó. ¿Saben por qué no podía rehusar? Porque él estaba representando a Jesús. Y por eso él obedientemente se fue con su papá hasta el altar del sacrificio. Porque ese muchacho también, su padre lo había enseñado que Dios es poderoso y que en él Dios iba a levantar tremenda descendencia. Por supuesto que estamos hablando, porque recuerden que la simiente de Abraham es Cristo. Pero tuvo que ver con todo un linaje hasta llegar a Cristo, ¿entiende? Y en ese linaje estaba Isaac. Isaac sabía que su papá lo iba a sacrificar y que él regresaría, o sea que Dios lo iba a resucitar. Tanto Abraham como Isaac, los dos estaban, diríamos, dominados por esa fe de que ellos regresarían, los dos. Por eso yo les digo a ustedes que esta es la paradoja del Evangelio, que hay que morir para vivir. Esa es la paradoja del Evangelio. Pero entonces, amados, véanlo como una ofrenda. Yo como ofrenda, tú como ofrenda, vamos al altar. Porque ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Una operación. Ahí está el santo cirujano en la sala de operación, esperándonos en el altar del sacrificio. Y Él va a operar para separar. Y para separar entonces, recuerden que cuando Él hace una herida, Él cura la herida. Él cura la herida. Dios no aflige innecesariamente. Esta operación es necesaria, queridos hermanos. Pero recuerden que yo estoy hablando de para poder vivir la vida que a Dios le agrada. Yo le estoy pidiendo a Dios que este sea el último mensaje que yo comparto en esta línea de mensaje. Y entonces eso va a depender de que, dos cosas. Una, que yo pueda comunicar el mensaje. Y dos, que ustedes como iglesia, como esta iglesia y los que están a la distancia. Bueno, yo vuelvo a ir para arriba, pero ahora es para acá. Ya no es tan arriba, ahora es acá. Y acá, y más allá. Que podamos asimilar el mensaje. Y entonces usted dice, bueno, pastor, aquí yo cada día estoy muriendo. Pero entienden que el Espíritu, cada día estoy muriendo aquí, a esa vida anímica. Y estoy cada día viviendo para mi Señor. Cada día viviendo para mi Señor. O tú puedes decir, aquí yo estoy andando en novedad de vida. Tengo que apurarme un poquito. El tiempo ha avanzado. Así que entonces, amados, el que nosotros estemos colocados sobre el altar
es nuestra ofrenda voluntaria agradable a Dios. Amados, hemos de seguir las pisadas de nuestro Señor. Saben que cuando Él estaba muriendo, dice en Isaías que Jesús derramó su alma hasta la muerte. Pero dice Lucas que Él entregó su espíritu a Dios. Nosotros hemos de hacer lo que Él hizo antes. Si de verdad, amados, derramamos la vida del alma y entregamos nuestro espíritu a Dios, entonces también vamos a conocer el poder de la resurrección y vamos a gozarnos de caminar, amados, por ese camino que le agrada a Dios, de caminar por el camino de la espiritualidad, un camino espiritual perfecto en la gloria de la resurrección. Amados, yo les voy a decir rápidamente, porque ya les dije que esto tiene que ser una experiencia, esto no puede ser información. O por supuesto que la información es primero para que después venga la experiencia. Lo que quiero decir es que no solo puede quedarse en información, hay que dar el paso de la experiencia. Entonces, ahora que tenemos la información, ¿qué tenemos que hacer para tener la experiencia? En la práctica, ¿qué tengo que hacer en mi diario vivir para yo poder experimentar esto? Bueno, lo primero que hay que hacer, amados, es conocer la necesidad. Eso es lo primero, conocer la necesidad. Por eso les digo que tenemos que orar a Dios para que Él nos muestre lo aborrecible que es la vida anímica que ha nutrido el alma todo el tiempo. Y eso va a pasar, querido hermano, cuando usted empiece a ver el resentimiento, la amargura y todas esas cosas, lo sensorial que somos. Entonces, lo primero es conocer la necesidad de que se nos divida el alma y el espíritu. Sin este conocimiento, entonces no vamos a poder hacer la petición. Los cristianos deben hacer la petición al Señor para que les muestre lo aborrecible de una vida en que se mezcle el alma con el espíritu. Es una vida aborrecible. Ustedes saben que eso sería, de acuerdo a la Biblia, ¿qué? Doble ánimo. Doble ánimo. Como las olas del mar que van y vienen. Entonces, número 1, conocer la necesidad. Número 2, pedir. Pedir la separación del alma y el espíritu. Después de conocer, ha de haber un deseo genuinamente sincero en el corazón. Ustedes saben que yo creo, amados, que tú puedes estar pasando cualquier situación y si tú te vas y te humillas delante del Señor, yo estoy seguro que Dios no te va a dejar ahí. Él te va a levantar. Si usted va con el corazón sincero, porque si Dios no lo hace, o sea, sería Dios mentiroso. Él, cuando alguien entra con su corazón contrito y humillado, ¿tú crees que Él lo echa fuera? No, Él sana, Él restaura. Y en este caso que estamos hablando de pedir la separación, cuando tú dices, Señor, yo quiero ser espiritual, yo ya tengo el recurso, ya lo sé, pero quiero en el día a día, en la práctica, ser espiritual. Entonces, número 1, conocer la necesidad. Número 2, pedir la separación del alma para ser espirituales, para andar en la vida del Hijo. Cada vez que yo digo del Espíritu, en ese caso es la vida del Hijo. Número 3, y este es el punto clave, hay que ceder. Hay que ceder. Hay que decirle, Señor, yo estoy dispuesto. Porque el Señor te va a preguntar, ¿verdaderamente tú estás dispuesto? El Señor te lo va a preguntar. Cuando tú le hagas la petición, el Señor te va a preguntar, ¿verdaderamente estás dispuesto? Y tienes que estar dispuesto. ¿Y dispuesto qué es? Que tú vayas y digas, aquí me acuesto, me echo sobre el altar del sacrificio. Así que, Señor, opera. Opera, Jesús. Usted verá, amado,
que si tú lo haces, vas a ver los resultados. Estoy yendo rápido, yo pudiera ahondar en cada punto, pero quiero ser preciso. Tampoco quiero correr. Número 4, de las cosas prácticas que hay que hacer para tener la experiencia, para que el Señor nos haga vivir esta experiencia. Número 4 es orar y estudiar la Biblia. Orar y estudiar la Biblia. Porque ¿qué es la palabra de Dios? Es una espada bien aguda, penetrante, poderosa para separar una cosa de lo otro. Así que los cristianos debemos escudriñar la palabra con oración y meditación. No corra en estas cosas, hermano. Hermano mío, escúcheme, no corran en estas cosas. Tómese su tiempo, ore con tiempo, estudie la Biblia, la palabra de Dios y medite en aquello. Esto no tiene nada que ver que si uno es joven, que si uno es de una mayor edad. No. Para que se cumpla lo que dice Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas con vuestra obediencia a la verdad. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Ahí está. Número 5, llevar diariamente la cruz. Llevar diariamente la cruz. Quiero decirles que el Señor está muy interesado en separar lo que es espiritual con lo que es natural. Dios está muy interesado. Pero ya dije que tú tienes que ceder. Ya les dije, amados, que hay que escudriñar la palabra con meditación y oración. Y ahora les digo que hay que llevar diariamente la cruz. Y entonces, ¿qué es lo que va a utilizar el Señor, amados? Porque yo les dije que habían 2 factores importantes para lograr esto. Yo les dije cuál, la cruz y la palabra de Dios. Entonces Dios nos va a ir poniendo cruces en el caminar. Dios nos va a ir poniendo cruz y va a decir, bueno, ahora quiero que lleves esta. Lleva esta cruz. ¿Qué es cruz? Muerte. Negarse. Lleva esta cruz. Debido a que el Señor desea separar nuestro espíritu y alma, Él dispone cruces en nuestros asuntos diarios para que las llevemos. El tomar la cruz diariamente y el negarse a uno mismo en todo momento. El no hacer provisión para la carne, ni aún un solo instante. No hacer provisión para la carne. Repito, no hacer provisión para la carne. Hay que hacer provisión ¿para qué? Para el espíritu. Hay que nutrirse de las cosas del espíritu. Provisión para el espíritu. Así que hay que pedirle al Señor con madurez. ¿Cuáles son esas cosas? Diríamos las actividades del alma en nuestras vidas. Número 6. Tampoco es que son tantas, ya aquí termino. A mí no me gusta mucho. 5 claves para no sé qué, 6 claves. No. Aquí sí me pareció puntualizarlo. El número 6 es vivir, y ese es el último, vivir en conformidad con el Espíritu. Esta es una condición no solo para nuestra preservación, sino también para una clara separación entre el espíritu y el alma. Hay que ejercitarse en la vida espiritual. Hemos de procurar, amados, andar por el Espíritu en todos los aspectos, distinguiendo lo que es del Espíritu y lo que es del alma, haciendo la resolución también de seguir lo primero y rechazar lo segundo. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces yo les he dicho a ustedes, madurez es elegir. Madurez es elegir. Tú dices, esto conviene, muy bien. Por ejemplo, yo normalmente suelo compartir con mis hermanos, las personas que me dan a mí, que me hacen, que me hacen someterme más a mi Señor.
Qué hermosa es esa conversación donde nos estamos nutriendo con la palabra. Yo no sé si me explico. No es que no estemos comiendo, no es que no estemos jugando, pero siempre hay algo que nos une tremendamente y es la fe. Nos nutrimos, por eso es importante, amado, no estar solito por allá. Yo le animo a usted, somos una familia, estamos para servirnos. Anímese usted, hombres, aquí hay hombres también. Un mensaje de texto, hable un ratito con uno, con el otro. Las mujeres, con unas y con las otras. Anímese en las unas. ¿Cómo estás, mi hermana? Tomémonos un café. Y nos tomamos el café y nos nutrimos y nos fortalecemos los unos a los otros. Hacer provisión para el espíritu. Acercarnos con la Biblia dice que las asociaciones deben de ser ¿con quién? Con los humildes. Con los humildes. Con los humildes. Sepa usted elegir. Y usted dice, a mí esta persona no me conviene. Cada vez que yo comparto salgo contrictado. Entonces corte, sabiduría, amados. Y voy a terminar simplemente leyendo un párrafo un poquito extenso que escribí para resumir todo, queriendo terminar esto pronto, pero solo Dios sabe, ¿no? Y por último un texto bíblico. Pero entonces escuchen, ahora cierren sus Biblias y escuchen para terminar, por favor, se los ruego, escuchen. Las 6 cosas que dije: conocer la necesidad, pedir la separación del alma y del espíritu, ceder de modo específico, orar y estudiar la Biblia, llevar diariamente la cruz y número 6, vivir en conformidad con el espíritu. Estas son las condiciones que por nuestra parte hemos de cumplir. El Espíritu Santo requiere de nuestra cooperación. Hermanos, el Señor no podrá hacer su parte a menos que nosotros hagamos la nuestra. Pero si nosotros cumplimos nuestra responsabilidad, nuestro sumo sacerdote va a separar lo que es espiritual de lo que es anímico con la espada aguda de su espíritu, en el poder de su cruz. Todo lo que pertenece a la emoción, la sensación, la mente y la energía natural será separado, una cosa tras otra, del espíritu, a fin de no dejar rastro de fusión. El estar sobre el altar es lo que hemos de hacer nosotros. Pero el dividir el alma del espíritu con el cuchillo aguzado es lo que hace el sumo sacerdote. Si nos encomendamos verdaderamente a la cruz de nuestro sumo sacerdote, Él no fallará en ejecutar su ministerio, separando nuestro espíritu y alma. No tenemos que preocuparnos de su parte. Al ver que nosotros hemos cumplido los requisitos para poder obrar, Él va a separar más tarde nuestro espíritu y nuestra alma en el momento apropiado. Y termino con Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el verso 23. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Creo que ahora sí termino. Yo creo que este tema hasta aquí llegó. Eso es lo que yo creo. Y el mismo Dios, amados, ese es mi deseo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Por lo menos en esta temporada, yo creo que el tema terminó. De verdad, así lo siento. Mi querido hermano y hermana que has llegado hasta aquí, quiera Dios que te haya edificado con su palabra, que te haya nutrido,
Y al seguir los pasos en fe y obedientemente y esperando en el Señor, Él nos dará toda la experiencia de poder separar una cosa de lo otro para establecer el orden. Y el orden correcto es, como nos dice el texto final, el espíritu, el alma y el cuerpo. Todo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en Cristo el Señor siempre. Amén. Shalom, shalom. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom.